Vamos a poner a grabar ahí la clase. Voy a compartir mi pantalla. Hoy día nos corresponde a nuestra última clase del módulo de úlceras, ostomías y cuidados del pie diabético. Y hoy es nuestra última clase y nos corresponde la última evaluación también. Nosotros habíamos revisado, ¿cierto? Todo lo que fueron la clasificación y valoración de úlceras y heridas. También repasamos un poquito, aprendimos de lo que son los distintos tipos de sondas, ya sean urinarias, ya tanto intermitentes como permanentes, ¿ya? Y además lo que fue el manejo de las sondas nasogástricas, que es lo que más nosotros, ¿cierto?, podríamos encontrarnos en, en algunos pacientes, ¿ya? Y también revisamos las ostomías, entonces también ya pueden reconocer cómo sería un estoma que está con las características de un estoma saludable versus uno, ¿cierto?, que debiéramos ponerle atención. Además de las distintas formas, o sea, de los cuidados que se deben aplicar en las ostomías, sobre todo en el recambio de lo que son las bolsas o el vaciado también de algunas de las bolsas. Entonces, hoy, como nuestra última clase, nos corresponde a ver los cuidados del pie diabético. Nuestra evaluación es de la clase pasada más la de hoy, ¿ya? Por eso, la semana pasada vimos todo lo que era ostomías. Así que la prueba entra desde ostomías hasta cuidados del pie diabético, ¿cierto? Que es lo último con lo que terminamos y con técnica ASEP. Ya, ahí se me sale. Así que hoy día vamos a partir, pongo inmediato. Ya recuerden que hoy es la última evaluación a las 9:30, va a estar disponible hasta mañana a la misma hora. Ah, nosotros vimos en la valoración que el pie diabético tenía su propio esquema de valoración, ¿ya? Y eso se aplicaba específicamente a las personas que tenían un pie diabético. Es decir, ahora vamos a aprender qué es un pie diabético. ¿Ya? El pie diabético corresponde al pie de personas que exclusivamente tienen la enfermedad, ya una enfermedad metabólica y crónica, que es la diabetes mellitus, y que no solamente afecta en cuanto a las lesiones en los pies, sino que a diversos órganos, ¿ya? Este pie diabético, entonces, tiene unas características específicas, ya dice que además las cuales por solo la existencia de poseer la enfermedad, ya se les categoriza como un pie diabético. Estas sufren de alteraciones que llevan a presentar riesgo de lesiones e incluso de amputaciones. Al principio debemos hacer cuidados básicos como es el corte de las uñas para evitar las lesiones, pero a medida que la enfermedad avanza va presentando otros problemas como de irrigación, de sensibilidad, ¿ya? Y por eso es que surgen aún más lesiones que pueden llevar a una persona a la amputación o simplemente porque el pie no le llegue nada de sangre y se deba, ¿cierto?, de alguna forma tener que amputar porque se transforma en un riesgo, ¿ya? Dice que existen tres categorías de pie diabético. Uno que puede estar sin lesiones, pero con alteraciones sensitivas al test del monofilamento. El test del monofilamento es realizado por la enfermera en los controles de pie diabético, así como se les examina cada cierto tiempo el fondo de ojo para buscar si presentan retinopatía, que a la larga los puede llevar a una pérdida de la visión. También se les realiza este test del monofilamento para ver si van perdiendo la sensibilidad de los pies.
porque al perder la sensibilidad los pone aún en mayor riesgo de formación de lesiones. Ya a veces nosotros igual no formamos lesiones, pero nosotros podemos sentir, además que no nos afecta mucho en la cicatrización y además que podemos sentir que tenemos una lesión. Las personas con diabetes bien avanzadas y que tienen problemas sensitivos no sienten que tienen una lesión, entonces puede pasar bastante tiempo con una lesión en el pie y que no se ha dado cuenta y esta se puede infectar y se dan cuenta cuando ya es muy tarde y a veces la infección llega al hueso, entonces no hay otro remedio que la amputación. Ya. Este pie, que si bien no tiene lesiones, pero tiene algunas alteraciones en el test del monofilamento, quiere decir que yo en puntos específicos del pie utilizo un instrumento con el cual em, voy realizando, toco el pie y le voy preguntando al paciente si siente o no siente. Y en algunas partes yo no realizo realmente, sino hago como que estoy tocando el pie solo para ver qué me responde él. Y a veces se presentan alteraciones porque puede ser que resulta que usted no está tocándole el pie al paciente, pero el paciente dice que sí lo siente. Entonces, la verdad no nos está otorgando información verdadera, sino que lo más probable es que esté comenzando con alguna pérdida de la sensibilidad. Después existe un pie en riesgo con lesiones preulceración, hiperkeratosis, deformidades y otras, ¿ya? Que aquí es donde nos aparecen las hiperkeratosis, los famosos callos, el pie se empieza a deformar, incluso en algún momento crean algo que se llama el pie de Charcot, que se deforma tanto el pie que uno camina así como con el tobillo para el lado. Como no siente, a veces incluso eso se puede deber a que existen fracturas y como no sienten los pies, ya no se atienden y los huesos empiezan a soldar según la posición que yo les doy, como que se va doblando el pie. O se les va el dedo para el lado, ¿ya? Y una tercera categoría de un pie diabético es aquel que tiene una lesión, ya una úlcera activa. Y estas son las úlceras del pie diabético, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando vimos clasificación nos decían que iban en grados? Aquí, ¿cierto? Está los 5 grados. Y que cuando los agrupamos en categorías, ¿cierto? Lo podemos dividir en, en 3, ¿ya? Pero esto según, ¿cierto? La valoración de las heridas nos puede dar en grados. Ahora dice que las lesiones pueden corresponder a hiperkeratosis, deformidades osteoarticulares y otras, ya para llegar a úlceras activas tanto en la planta como en los bordes del pie o dorso de los sortejos, que son los dedos y uñas, incluyendo áreas de apoyos del talón en personas postradas, asociadas o no a una infección. La lesión ósea, eh, lesiones óseas y alteraciones cutáneas en vecindad. Ya acá, ¿cierto? Podemos ver un pie que tiene a veces tiene aquí una pequeña ya lesión. Eso quiere decir que está desarrollando una lesión que en algún momento va a volver a ser activa. ¿Ya? Vamos a minimizar esta camarita porque ya dice que se excluye de la entidad del pie diabético aquellas úlceras originadas por patologías venosas, como las úlceras varicosas, perdón, y las que son consecuencia de traumas o de lesiones en otras áreas del pie o de la pierna. Ya estas lesiones tienen que estar netamente asociados a lo que es la patología, ya aquellas que sean de origen venoso o secundarias a otros traumas ya no se consideran aunque la persona sea diabética. Ya hay que especificar bien cuándo hablamos de un pie diabético, cuándo no.
A veces, como les digo, no todas las personas llegan a evolucionar así en una úlcera activa, sino que algunas que están bien cuidadas solo presentan ya algunas pequeñas alteraciones al test del monofilamento, es decir, un pie, ¿cierto? En la primera categoría. Ya dice que las personas diabéticas pueden presentar una lesión ulcerada superficial tipo escara o necrosis ya como complicación de quemaduras o traumas de diversa magnitud. Lo que pasa es que, como yo les decía, muchas veces no llegan pacientes con pie diabético con quemaduras porque no sienten y sobre todo en invierno está demasiado contraindicado a los pacientes diabéticos acercarse a las estufas a calentarse, ya no porque les vaya a hacer mal, ya, sino porque se van a quemar, ya. Ellas deben ser primeramente manejadas por los médicos a cuya especialidad corresponde el trauma en cuestión, correspondiendo la evaluación como pie diabético solo en caso de una evolución tórpida inhabitual para el tipo específico de lesión, o bien si existe evidencia de enfermedad isquémica vascular. Y aquí le vamos sumando porque la diabetes va generando em, distintas complicaciones y una de ellas es una enfermedad vascular que en este caso ataca la mayoría de los vasos sanguíneos de las extremidades. Entonces empieza a llegar menos oxígeno. ¿Ya? Em, Entonces también podríamos ahí incluir las lesiones que se pueden formar por una isquemia porque va a ayudar, ¿cierto?, a que esta úlcera en el fondo igual se necrose. Y ahí tenemos cada pie, un pie, o sea, los grados del pie diabético, ¿ya? Y aquí vamos a hacer la diferencia, ¿cierto?, entre lo que son los distintos pies que podemos encontrar. Por ejemplo, dice em, que la identificación del paciente de alto riesgo, ¿ya? Se define como un usuario de alto riesgo aquel que va a presentar una úlcera activa o amputación ya previa cicatrizada, es decir, tiene una lesión o sufrió una lesión en algún momento y está cicatrizada. Si tiene una neuropatía periférica, es decir, si tiene un daño a sus nervios, ya que irrigan en este caso los pies. Una enfermedad vascular periférica, si tiene dañados sus vasos sanguíneos, si tiene retinopatía, es decir, si tiene dañada la retina del ojo, ya, em, o si presenta amaurosis o nefropatía diabética. Todas estas son complicaciones de diabetes de larga data, ¿cierto? Que no se pueden llegar a controlar en muchísimo tiempo. Entonces van generando problemas en los distintos órganos. Rasgos de personalidad incompatible con la adherencia al tratamiento, ¿ya? Y otros factores como edad mayor de 60 años, sexo masculino, nivel socioeconómico bajo, antigüedad de la diabetes, ya decir hace cuánto tiempo la tiene, y que viva solo. Ya todas las personas que tengan algunas de estas características las identificamos con pacientes de alto riesgo. Es decir, que todas ellas presentan demasiado riesgo y sobre todo para las amputaciones. Aquí ya tiene, por ejemplo, se considera una amputación previa a un paciente de alto riesgo. Por lo general, una paciente que sufre de una amputación siempre eh, podría volver a sufrir de otra, ¿ya? Aquí tenemos diferencias fisiopatológicas ya de los distintos pies diabéticos. Tenemos un pie diabético, que es el que tenemos aquí, que es neuropático, y aquí uno que es neuroisquémico, ¿ya? Y nos hace las diferencias, ¿cierto? Las que pueden o no estar eh, presentes en algunos casos.
Por ejemplo, un pie neuropático ya es este que está aquí y que está más relacionado con lo que es la pérdida de la sensibilidad, ya porque está dada más por lo que está dañado los nervios, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la mayor cantidad de las úlceras que van a salir en este pie van a ser en la planta. Va a tener pulsos presentes porque aún le sigue llegando irrigación sanguínea. Ya va a haber una deformidad del pie, si se dan cuenta, acá se empieza a deformar esta región aquí de los tejos, empieza, a algunos les queda, pero súper grande, ya. Em, no presentan ya sensibilidad al dolor. Y cierto, también encuentran una temperatura que está aumentada. A veces podemos tener en algunos pacientes em, combinaciones y por eso tienen a veces una pierna más helada que la otra, ¿ya? Ahora, cierto, la diferencia del otro pie, que es una mezcla entre, cierto, neuroisquémico y de forma isquémica. Acá el problema es que em, están dañados lo que son los vasos sanguíneos. Por eso el problema se ve de esta forma con tejido necrótico, ¿ya? Vamos a leer el mensaje que alguien nos dejó. La compañera nos estaba dejando un mensaje. Profesora, Dígame, buenas tardes. Eh, Se parece como a la gangrena, la parte así como muerta necrótica, ¿cierto? Se va sí, cortando de a acuérdense, poquito. ya, acuérdense que cuando vimos, oye, es que escucho, espérame un segundo, se escucha como súper bajo. Ya, y para que todos escuchen, la compañera me decía, preguntaba si se parecía a la gangrena. ¿Esa era la consulta, la imagen de acá? Sí, profesora, y que se va cortando así como de a poco la carne muerta. Ya, lo que pasa, acuérdense que en el diagrama de valoración para algunas heridas y úlceras llegábamos hasta 4 características. En cambio, en el pie diabético le agregábamos por grados y le agregábamos el quinto estado, ¿ya? Y acá, ¿qué pasaba? Que incluso el exudado y cierta parte de tejido nos hablaba de gangrena. Así que sí, este es un pie que nosotros le podemos dar un pie un grado 5, ya que totalmente tiene tejido necrótico, gangrenoso, y que esto, la única forma, la verdad, ya posiblemente no tenga solución. Entonces lo mejor es poder amputarlo para que no avance. ¿Ya? Y esto en general se da porque falta, como dice ahí, isquémico, faltó irrigación sanguínea. A veces los vasos sanguíneos se obstruyen y no llega la suficiente oxígeno y nutrientes para los tejidos. ¿Ya? Entonces sí, este es un pie que tiene ese problema. A diferencia de este otro, que llega sangre, por eso tiene pulsos presentes. Si se dan cuenta, en cambio acá están ausentes o disminuidos. ¿Ya? Acá es un pie que tiene una hiperkeratosis, es como más duro porque necesita, ¿cierto? Se le forman más callos, ¿ya? Y no tiene sensibilidad al dolor, ¿ya? Y su propiocepción también se encuentra disminuida, ¿ya?
y la temperatura aumentada. Entonces, versus un pie isquémico, lo vamos a ver un poco más sin pulso, ya las lesiones que se formen van a ser acá los dedos. Por ejemplo, acá las lesiones que se forman es en la planta, sobre todo en esta zona que se empieza a deformar, porque la utilizamos como más como el punto de apoyo, ¿ya? Acá, cierto, no, si bien no tenemos hiperkeratosis, pero también podemos encontrar un poco de deformación del pie, ¿ya? Y sí va a haber un poco va a haber sensibilidad al dolor, pero lo que va a estar disminuida es la temperatura. Es decir, acá va a estar la extremidad mucho más fría por el hecho de que no llega sangre, ¿ya? Y la propiocepción aquí puede estar normal o disminuida que la tiene que ver em, con la capacidad que tiene el cuerpo para poder percibir una posición y el movimiento, ¿ya? Es decir, saber dónde la persona ya están sus partes del cuerpo sin poder mirarlas, ¿ya? Por eso en una persona que tiene problemas de sensibilidad, como que no sienten los pies. Literalmente como que caminan y como que sienten como que estuvieran flotando, ¿ya? Y eso es mucho riesgo de caída para las personas, sobre todo si es adulto, porque tiene alterado ahí como les decía, los nervios, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Parte de los cuidados para un pie diabético ya es la educación. Siempre hay que proteger que estos pies no lleguen, ya si bien tienen esta condición que lamentablemente no se va a recuperar, pero con un buen control de la diabetes podemos esperar que no aumente, ¿ya? Y podemos evitar algunas consecuencias ya, como por ejemplo asistir a los controles, ya tener un buen control de su diabetes, ya, y sobre todo realizar la educación de cómo hay que tratar estos pies, ya. Por eso nos dice que la educación tiene que ser incluso diferenciada según el nivel de riesgo que presenta el paciente. Se debe educar a todos los usuarios sobre los riesgos y la prevención de los problemas del pie diabéticos, especialmente aquellos con factores de riesgo, perdón, incluido el hábito de fumar, ya que sabemos que el tabaco también daña los vasos sanguíneos, o quienes presenten complicaciones previas en los pies. Debe reforzarse en cada control con la participación activa del usuario y de acuerdo a sus necesidades individuales. El mal control metabólico y el tabaquismo son los elementos de mayor importancia que favorecen el desarrollo de factores de riesgo para la formación de las úlceras. Por eso también dentro de un cuidado es pedirle a los pacientes que cambien estos hábitos, que ya no fumen y que presenten adherencia a su tratamiento, ya sea con los hipoglicemiantes orales o con la administración de su insulina. ¿Ya? Em, ¿En qué podemos educar a los pacientes? En el autoexamen del pie. Siempre promover que el paciente se revise lo más que pueda sus extremidades. Ya por eso dice enseñar al usuario a observar e inspeccionar diariamente sus pies, poniéndose énfasis en 7 puntos distintos en la punta del primer dedo o el ortejo, que sería el dedito gordo, la base del primer ortejo, ya del dedo u ortejo mayor, es decir, la punta y la base del pie, del dedo gordo, perdón, la base del tercer dedo, la base del quinto dedo, el talón, el borde externo del pie y entre medio de los deditos, que es el espacio interdigital. Es decir, a este paciente hay que pedirle que todos los días se mire todas esas partes de sus pies. Y la mejor forma de hacerlo, sobre todo para los adultos mayores, es comprar un buen espejo, ojalá con aumento, porque cuando ya
nos ponemos igual más de riesgos e incluso tenemos peor vista. Entonces, eso nos dificulta, ¿cierto? Incluso poder hacernos un buen control para revisar diariamente nuestros pies. Entonces, le ponemos que pongan un espejo al frente si no se alcanzan a mirar los pies y pueden, ¿cierto?, observarse todas sus partes de sus pies. Ya después, ya que también le podemos enseñar precauciones ya que deben tener con sus pies. Por ejemplo, nunca andar descalzos, ¿ya? Porque pueden pisar cualquier un clavo, un chinche, cualquier, ¿cierto? Un trocito de vidrio, cualquier elemento que les pueda formar una lesión, ¿ya? Ahora, que también vamos a utilizar, ¿cierto? Como precaución, es que laven de forma diaria todos sus pies con agua tibia, no con agua caliente, porque a veces cuando hay problemas de la sensibilidad se pueden llegar a quemar, ¿ya? Y tampoco remojarlas para que no se macere tanto la piel, ¿ya? Pero esto del lavado es cierto, además, no, para la higiene es por el tema, cierto, de que también se los pueden revisar de forma diaria y humectarlos. Ya hay que siempre ponerles lubricación porque se forman hiperkeratosis, se ponen secos, se forman grietas y eso da puertas de entradas para que colonicen microorganismos. Ya después de lavar los pies, secalos prolijamente, especialmente entre, cierto, lo que son el espacio interdigital, entre cada dedito. Puede ayudarse del uso de toalla nova o papel higiénico para su mayor absorción. Y después lubricarlos con glicerina, con aceite emulsionado o crema, pero sin perfume, ¿ya? A excepción cuando exista excesiva sudoración, ya no lubricar entre medio de los dedos. Pero si el talón y la planta hay que lubricarlos, sobre todo con cremas con urea, ya tienen muy buen resultados, quedan muy hidratados, pero como les digo, si sufre sobre todo de mucha sudoración, no hidratar entre medio de los dedos, ¿ya? Em, ya que tampoco vamos a indicar el uso de removedores de callos ni lijas metálicas, ya sobre todo de esas que encontramos como de venta libre. Siempre hacerse asesorar por un buen podólogo, ¿ya? Esa es la forma de remover, ¿cierto? Las callosidades que puedan haber y dejar los pies mucho más libres de la queratosis, ya de la hiperkeratosis. No usar guateros y evitar poner los pies cerca de las estufas o braseros. Netamente cierto el uso del guatero es porque a veces se puede abrir o porque se puede quemar, ¿ya? Y examinar de forma diaria los pies, ¿ya? Es decir, antes de ponerse el zapato, yo puedo ponerle la mano si es que tengo mayor sensibilidad y revisar que no tenga nada con lo que me puede hacer daño, ¿ya? Sobre todo igual cuando son los zapatos nuevos, que no presenten costuras y ponerse siempre los zapatos con calcetines. Yo de preferencia recomiendo usar siempre calcetines blancos y libres de costuras. ¿Por qué blancos? Porque si usted le lastima el zapato y no sentía, usted cuando se saque los calcetines va a poder ver si ese calcetín está manchado con, no sé, con alguna secreción o sangre, producto de la herida que se le haya formado, ¿ya? Em, ¿Qué también podemos hacer? Ya la precaución, algo preventivo, que es el cuidado de las uñas de los pacientes, ¿ya? Y nos dice que para las uñas vamos a utilizar un corte recto, evitando cortarlas demasiado largas, ¿ya? Em, Cosa, ¿cierto? Que tampoco se nos vayan a doblar
si las dejamos muy largas, ni tampoco cortar los bordecitos para evitar, ¿cierto? A veces le cortamos los bordes, ya, pero este corte debe ser un corte recto, el que hacen los podólogos. Ya dice que si están engrosadas, limarlas en lugar de cortarlas. No dejarlas crecer tanto, ya, porque pueden herir el espacio lateral de los sortejos, de los deditos. Y sobre todo tener cuidado cuando de provocarse lesiones en las uñas, golpes o si contrae alguna especie de hongo, también tratarlas, ¿ya? Siempre realizar este corte en un lugar bien iluminado, si es que lo va a hacer usted misma, o si no, como yo les decía, siempre es bueno, las personas con pie diabéticos en sus span tienen igual cada cierto tiempo su control con el podólogo. Ya, dice si la persona no ve bien, debe solicitarle a otra persona que lo haga por ella. Cortar las uñas inmediatamente después del lavado cuando estén blandas. Así evitamos realizar mucha fuerza y que podamos pasar a cortar parte del dedo. Usar limas de cartón o tijeras rectas, nunca utilizar corta uñas. Ya para eso existen unas tijeritas con las cuales uno puede cortar las uñas, que son las que usan los podólogos. Los podólogos no usan corta uñas. Evitar el uso de antisépticos, astringentes u otras sustancias químicas. Ya cualquier antiséptico que no esté indicado por el doctor. ¿Ya? Dice que para el tratamiento de la hiperkeratosis y las uñas encargadas debe ser hecho por un especialista, por un técnico especialista en atención con personas diabéticas, es decir, con ¿cierto? Las personas, los podólogos que se encargan de estos cuidados. Y tampoco no se recomienda el cortar las cutículas, ¿ya? Sino más bien solamente el corte de las uñas y si hay hiperkeratosis, solo la hidratación y el limado que hacen los podólogos, ¿ya? Ahora, las precauciones que podemos tener en cuanto a los calcetines que podemos recomendar para estos pacientes. Usar de preferencia colores, calcetines con colores claros, sin acrílicos, que sean de hilo, de algodón o lana, y si es posible, sin costura y sin surcidos. Ya, es decir, que sean lo más liso posible para que nos queden ahí, no nos queden relieves y nos molesten el zapato. Realizar un cambio diario de estos zapatos la- eh, y realizar el lavado por el revés para poder revisar, ¿cierto? Si tuvo contacto o no con alguna lesión, usar calcetines y calcetas con elásticos suaves para mantener una buena circulación sanguínea y no que les queden apretados, ¿ya? Revisar sus calcetines antes y después del uso buscando señales de humedad o lesiones, ¿ya? Ahora es cierto, así como nos sugieren en específico algunos calcetines, más que nada por el color y la forma, ya que no tengan costuras para evitar lesiones o que no sean muy apretados para que no corte la irrigación sanguínea. También se recomienda algunos calzados, ya si de hecho uno va a las casas de ortopedias, existe calzado específico para las personas con pie diabético. Y en este caso nos dice que, em, que este calzado debe ser de horma ancha, con una suela gruesa, nunca puntudo ni con puntaduras, que no presente costuras en el interior, que sea cómodo de tal manera que los dedos, los sortejos y el pie descansen en su posición natural, ya no como esos zapatos que terminan en punta
y como que obligan a que se junten todos los deditos del pie y quedan así todos apretados uno contra el otro y siempre el meñique termina con alguna pequeña lesión, ¿ya? Entonces por eso pide que sea de horma ancha para que pueda descansar completamente en su posición natural el pie, ¿ya? Debe de ser de estar compuesto de material suave que no produzca presión, evitando los cierres elasticados. Evitar el uso de plásticos o gomas en contacto con los pies. em, para cierto que también provocan excesivo sudoración. Dice que los zapatos de seguridad son una excepción en pacientes que se encuentran laboralmente activos y sin atrofia muscular, ¿ya? Es decir, que no presentan deformidades en sus pies y que trabajen, ya va a ser una excepción, ya que su diseño es redondo y de caja amplia y permite el uso con algunas plantillas ya, adecuadas en su interior. Ya esas son para las personas que por su trabajo les pidan, ¿cierto?, el uso de un zapato de seguridad. También lo pueden acomodar para mayor seguridad con alguna órtesis que son las plantillas. ¿Ya? Dice que comprar calzado preferentemente al final del día cuando los pies se encuentran más hinchados, ya para así encontrar la talla que el pie, la verdad que le quede bastante espacio para que pueda descansar. Dice que las mujeres deben evitar el uso de zapato con taco alto, sobre todo sobre los 5 centímetros ya estamos como en riesgo, porque sabemos que el uso sobre todo de ese calzado que es con mucho taco, em, cambia igual la anatomía del pie, lo hace andar inclinado, ¿ya? Evitar todo zapato que tenga tiras, hebillas, porque acuérdense que los pies se van a tener la tendencia, los pies, a hincharse y todas esas tiras y esas hebillas van a quedar totalmente marcadas en la piel y eso me puede generar a la larga del día, ¿cierto? Mucha presión y va generando lesiones. ¿Ya? Por eso nos dice que puede producir heridas en la piel. Evitar el uso de zapatos con caña alta que puedan herir los tobillos. Los zapatos que sean nuevos deben ablandarse de forma gradual, usándolo un par de horas al día, ya, y ir de a poquito usándolos. Porque recuerden que a veces que siempre nos compramos, cuando nos compramos zapatos nuevos, nos generan bastante incomodidad y dolor. Y eso va a hacer que para una persona diabética, inmediatamente, en general a todos, cuando nos compramos un zapato que no es muy cómodo o está nuevo, nos molesta un poco y nos dejan lesiones, ¿ya? Así que imagínense una persona con pie diabético, ¿ya? Eh, Por eso se sugiere usarlo poquitas horas en el día hasta que va tomando la forma de su pies y se va ablandando. Dice que usar plantillas de descarga cuando estén indicadas. Las plantillas de descarga ya están diseñadas, como lo dice ahí, para presentar ciertas descargas de ciertos puntos del pie. Y así se va a evitar que se genere presión en esas zonas. ¿Ya? Siempre usar los zapatos con calcetines o con medias, ¿ya? Incluso estando en la casa, porque a veces el interior del zapato puede ser mucho más áspero, entonces con el calcetín amortigua un poco. Dice que sacudir y revisar de forma visual y manual el interior de los zapatos antes de ponérselo. Es decir, le ponemos la mano hasta el fondo del zapato, como les decía adelante, para buscar que si tenga algún objeto que me pueda causar daño, con el fin de detectar entonces presencias de irregularidades y cuerpos extraños. Si usa zapatillas de casa, estas deben ser lo suficiente firmes como para poder proteger el pie de un trauma inadvertido, es decir, que se lo vaya a doblar o que pise algún elemento como un clavo, ¿ya?
Dice que si los zapatos se mojan, no secarlos cerca de una fuente de calor para evitar el resecamiento del cuero, porque sabemos que cuando secamos los zapatos a una fuente de calor, el cuero se pone muy reseco, mucho más duro y genera más asperezas. ¿Ya? Entonces, tener un pie diabético que aunque usted tenga unas lesiones, em, solo por el hecho de tener esta enfermedad, va en algún momento a desarrollar alguna alteración de la sensibilidad y va a estar en un pie de riesgo. Por eso, al haber este pie de riesgo, es necesario aplicar todos estos cuidados de forma diaria. Ya, lógicamente no es el único órgano que se daña, pero son cuidados tan simples que uno los puede hacer. Son un poquito tediosos, pero tan simples y podemos evitar a veces muchas lesiones realizando todos estos cuidados. Ya, ahora, cierto, nos dice que cuando vamos a consultar inmediatamente ya algún profesional. Cuando veamos sí o sí cambios de coloración en la piel de los pies, o si se ponen más enrojecidos, ¿ya? O si se ponen morados o negros, lógicamente inmediatamente vamos a consultar. Cuando presentemos cierto, podamos detectar cambios en la sensibilidad o la presencia de dolor, ¿ya? Cambios en la morfología, que usted lo encuentre más chueco o si incluso se ve más grande porque está inflamado, ya igual hay que consultar. Cuando tenga presencia de lesiones cutáneas, lesiones en la piel, aunque sean muy pequeñitas, a veces uno se corta o se entierra algún chinche y la verdad que ni siquiera le toma atención. Pero las personas diabéticas a veces por una pequeña lesión terminan con el pie todo amputado porque se les genera mucha infección inmediatamente y como no se dan cuenta, puede pasar, no sé, semanas que vea recién ahí su lesión. ¿Ya? Si presenta uñas encarnadas, también va a consultar inmediatamente, porque también es un factor de riesgo. Y si encuentra enrojecimiento y dolor del borde lateral de cualquiera de los pies. ¿Ya? Ahora, cierto, siempre es que hay que estar cuidando y valorando estos pies. Nos dice que para esto, para que las personas se den cuenta si presenta sobre todo alguna alteración de la sensibilidad, siempre es útil comparar la sensibilidad de los pies con las que tiene en los brazos. Ya sea, por ejemplo, se puede hacer el test del monofilamento o presionar o tratar de tocar algo para ver, ¿cierto?, la diferencia que siente tanto con las manos con los pies. Y ese es un problema. Ya, como le decía, si bien a lo mejor no se va a recuperar de esa sensibilidad, pero va a tomar las precauciones para que no se le formen lesiones y para evitar que esa sensibilidad se siga perdiendo, ¿ya? Así que siempre hay que estar atento y una buena técnica es comparar porque esta enfermedad, ¿cierto? Que se da en el pie diabético, algunas, ¿cierto? Tienen que ver con un componente isquémico, una enfermedad que está dada por los vasos sanguíneos, que también se pueden dar a veces en algunos casos en los brazos. Ya, yo he conocido pacientes que se le han tenido que amputar dedos de la mano porque le ha tocado que pierden la sensibilidad en esa extremidad. Lógicamente lo más común es en las piernas, ¿ya? Y por eso desarrollan mucho el pie diabético. Ya dice que en estas personas se les indica el autoexamen diario de los pies en aquellas que tengan ya cualquier alteración en la sensibilidad, sobre todo considerando los siguientes aspectos. Ya, como yo les decía, si es necesario usar un espejo para poder observar todo el pie y revisar esos puntos específicos como la punta, el borde del ortejo mayor,
el talón, ya la zona interdigital también. Ya siempre practicar este examen en un lugar que esté bien iluminado para yo poder eh, de forma clara poder observar si es que tengo alguna lesión. Y lógicamente, si tengo problemas de visión, pedirle a alguien que lo haga por mí, si lo puede observar, ¿ya? En eso dice que si no ve bien, poder, ¿cierto?, solicitarle a alguien ayuda. Fijarse en las zonas de enrojecimiento, si presenta flictenas, que son las ampollas, la hiperkeratosis, que son como la formación de los callos, fisuras en la piel, sobre todo en el talón, se forman, a veces tienen tan áspero que se llega a partir. Esas son las fisuras. Lesiones entre los dedos o en la planta del pie o cualquier cambio de color habitual en la piel. ¿Ya? Y cierto nos dice que debe consultar inmediatamente frente a la aparición de alguna lesión. Así que es complejo el tema del pie diabético, pero haciendo prevención y educación, sobre todo de los pacientes, de los cuidados que pueden tener, sin duda que se puede prevenir bastantes lesiones. Ya. Ahora si esto nos dice aquí eh, que tenemos algunas situaciones que es importante igual poder identificarlas, ¿ya? Ahora nos pone aquí eh, de algunos síntomas o signos que podemos ver en algunos pacientes y que esos hay que ponerle de inmediatamente alerta. Por ejemplo, aquí le vamos a poner aquí, de hecho nos pone bandera roja. Ya estar muy alerta a lo que es una polineuropatía diabética dolorosa. Ya, poli quiere decir de muchos y en este caso tendría como muchas neuropatías y además es dolorosa. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque el paciente puede, cierto, en algunos casos referir adormecimiento y hormigueo en los pies, sensación de ardor quemante que aumente en la noche o en reposo, ¿ya? Es decir, aquí, si bien presentan problemas, alteraciones a los nervios, en algunos casos son dolorosos. Es doloroso porque es cierto, porque es el nervio lo que se daña, ¿ya? Y, y empiezan a presentar estos primeros síntomas, ¿ya? También se puede formar edema en los pies o las piernas, que es la acumulación de líquido y se hinchan los pies, ¿ya? Ahora, ¿cierto? ¿Qué otros síntomas podemos encontrar? Em, que presente, ¿cierto? Los pies o piernas cuando, síntomas en los pies o piernas cuando estén en movimiento y que éste se alivien inmediatamente al estar, al sentarse o estirar los pies hacia adelante. O si presenta, ¿cierto? Una historia de úlceras en algún pie, ¿ya? Todos estos síntomas ya hay que ponerle bastante atención. Al igual que la pesquisa de la claudicación intermitente. Ya aquí también existe un dolor, ya, y aquí existe un dolor, nos dice los pies o las piernas cuando camina la persona y el cual limita su movilidad. Aquí duelen las piernas y por eso dejan de caminar algunas personas. Duelen cuando caminan porque a veces están dañados tanto nervios como las arterias, entonces les provoca esta claudicación intermitente, que a veces hay pequeños, a medida que camina, ya le va provocando, o en el día, ¿cierto? Le provoca que, a causa de falta de irrigación y de sensibilidad,
que le produzca dolor, ¿ya? Y también hay que estar atento cuando encontramos pacientes con déficit de autocuidado, como aquellos, por ejemplo, que hacen uso de los guateros o bolsas para calentarse, para aliviar los síntomas, la falta de examinación diaria de lo que es su pies, ya la falta de conocimiento sobre el corte de uña y la eliminación de las callosidades de los callos, el desconocimiento sobre la elección adecuada de un zapato, ya, y también del caminar descalzo, ya. Nos queda un poquito de clase, nos vamos a tomar un pequeño recreo porque son las 8 y vamos a volver en unos 10 a 15 minutitos, ¿ya? Eh, Así que eso. Nos sigue quedando un poquito de lo que son los cuidados y después vamos a ver lo que es la técnica aséptica, ¿ya? Así que nos vamos a tomar un pequeño recreo y volvemos.
Ya, chicas, por mientras estábamos en el recreo, estaba revisando la prueba. Es una prueba completamente de alternativas, por lo tanto van a tener inmediatamente su nota. Son 20 preguntas de alternativa. Ya, así que esta es nuestra última evaluación. Voy a compartir la pantalla para seguir con la clase. Ya va a estar disponible la prueba desde las 9:30 de hoy. Ya, déjenme compartir la pantalla. Ya estábamos viendo ahí los cuidados para los pacientes con pie diabético. Ahora también ellos, aparte de estos cuidados que podemos, además de los cuidados que podemos encontrar, ¿cierto? Que podemos educarlos y aplicarlos en casa, también existen cuidados ya de parte de profesionales como son los ¿ya? La gente que se dedica al área de la podología, ¿ya? Dice que los cuidados podiátricos deben ser realizados por personal debidamente capacitados en el tema, como una enfermera universitaria con cursos de podología aprobados en instituciones reconocidas por el Ministerio de Salud, técnicos de nivel superior o auxiliar de enfermería con cursos de podología que también se encuentren reconocidos por el Ministerio de Salud o quienes posean el título de podólogo, que también existe como carrera, ya reconocido por lo cierto el Ministerio de Salud y que tengan cierto experiencias en cuidados de personas diabéticas. Ya no todos los podólogos tratan lo que es el pie diabético, ¿ya? Por eso siempre hacernos asesorar por aquellos que se dediquen específicamente al cuidado de personas con estas enfermedades que son netamente del pie diabético, ¿ya? Las personas con pie diabéticos, aparte de lo que son las distintas úlceras que se les pueden formar, por pérdida ya sea de sensibilidad o de la irrigación, también pueden presentar otros problemas asociados. Por ejemplo, las micosis cutáneas, que es cuando un hongo coloniza la piel. Por ejemplo, acá vemos la imagen que es en la zona interdigital, ¿ya? Y provoca mucho picazón y se pueden generar fisuras en la piel, ya por falta del calzado inadecuado, calcetines de mucha fibra y que suden mucho los pies, o por haber estado en contacto directo con alguien que, cierto, le había esporas de hongo y la transmitió. Ahora, en los pacientes, esto también pasa en las personas normales, solo que nosotros nos alcanzamos a dar cuenta. Lo que pasa es que los hongos a las personas diabéticas, ya como yo les digo, tienen falta a veces de sensibilidad y podemos llegar a verlos cuando tienen estados, pero totalmente la piel horrible, macerada, infectada por el hongo, ¿ya? Dice que está caracterizado por un eritema, que es un enrojecimiento, y prurito, ya pruriginoso, que pica en la piel y fisuras interdigitales. El manejo se basa en el secado cuidadoso de los pies después del lavado para luego utilizar soluciones de uso tópico como alguna crema, cierto, con clotrimazol. Por eso indicamos, sobre todo en los pacientes diabéticos, secar muy bien los pies después de lavarlo. Ni siquiera con toalla de género, sino que con papel absorbente. Con toalla nova podemos hacer, cierto, secar cada una de estos zona interdigital. La onicomicosis, se caracteriza por el engrosamiento y deformidad y fragilidad de la uña, ¿ya? Cuando tenemos la uña así bien deforme y cierto, esta también se quiebra y ve lo distinta a una uña normal que puede ser.
Dice que el manejo es podológico con uso de limas controladas y evitar el riesgo de una ulceración local. Se corta, se va limando, se va sacando, ¿ya? Y muchas veces, a veces este engrosamiento y esta deformidad está dada en los pacientes diabéticos por por una hiperkeratosis, ¿ya? Pero en otros casos también por la presencia de hongos. Ya, tenemos acá en esta imagen lo que es la uña encarnada, que es la parroniquia, ya que es el nombre técnico para decirle a la uña encarnada, y es una lesión secundaria al mal manejo del corte del margen unguial, es decir, se cortó mal la uña y provocó que esta, cierto, estuviera aquí. Se gatillara una lesión inicialmente inflamatoria, por eso se ve el dedito muy gordito, se inflama, se enrojece, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, de realizar esta reacción inflamatoria y luego séptica por la impactación de un espolón unguial, es decir, quedó como un corte, como un cachito y se enterró, ¿ya? Al costado de la uña. El manejo corresponde a debridación local, ya limpiar, cortar, sacar también el resto de material y debe, cierto, insistir en que se realice un corte que sea recto de la uña, no cierto el que a veces le cortamos esta parte y dejamos aquí sobre todo como un espolón y es el que se nos mete entre medio y puede generar, ¿cierto? Esta uña que encarnada, ¿ya? Tenemos acá, nos muestra la imagen, sobre todo como en la planta del pie, aquí donde termina el primer ortejo, y en el otro lado, la hiperkeratosis, que es un intenso engrosamiento focal de la piel en las áreas de mayor roce o presión que pueden observarse tanto en la planta, en los bordes de la piel, y en el dorso de los ortejos en martillo, ¿ya? Que es la parte que más utilizamos de apoyo en el fondo, nos sale. Dice su riesgo es la formación de úlceras penetrantes y sepsis de la piel, es decir, que se infecta. El manejo corresponde a la prevención mediante el uso del calzado adecuado y el manejo podológico de esta hiperkeratosis, que a veces las liman y dejan la piel, la hidratan después, ¿ya? Así que eso también podemos encontrar en los pacientes em, que presenten alguna hiperkeratosis. Y nos queda, y hasta ahí vamos a llegar con los cuidados ya del pie diabético. Si se dan cuenta, son bastantes cuidados que se les debe otorgar a los pacientes que presenten esta condición. Y ahora vamos a cambiar de un tema súper distinto y con esto terminamos el módulo, ¿ya? Creo que parece que les van a quedar un par de clases. Lógicamente el jueves ustedes siguen con clases, pero conmigo ya no, ya que ustedes culminan hoy día su módulo con su respectiva prueba, así que ojalá todas puedan dar su prueba que va a estar disponible de las 9:30 en adelante, ¿ya? Y nos dice, ¿qué es la técnica séptica? Es un conjunto, siempre hablamos de la técnica séptica, que usted si va a hacer una curación, si va a hacer un aseo de cavidades, como por ejemplo limpiar los ojos, ¿ya? Sea con una técnica aséptica. ¿Pero qué es? ¿Ya? Dice que la técnica séptica es un conjunto de medidas, procedimientos y actividades que todas están destinadas con el único fin de disminuir la contaminación microbiana de pacientes y los equipos médicos. Esta técnica es el cumplimiento obligatorio para garantizar la calidad de la atención de los pacientes y debe estar siempre presentes al momento de realizar procedimientos invasivos durante toda la atención clínica, ¿ya? Y durante toda la atención, ¿ya? Porque aunque sea ambulatorio, hospitalizado, sabemos que existen las infecciones asociadas a la atención de salud,
¿ya? Entonces, por eso hablamos bastante de hacerlo todo con técnica séptica, porque es la forma de prevenir ya la contaminación microbiana. Y como lo dice, es garantizar la calidad. Cuando hacemos procedimientos invasivos, sobre todo, ya que los que implican, no sé, una curación, romper la indemnidad de la piel, una cirugía, que pueda generarse una puerta de entrada para la invasión de microorganismos, ya sí o sí nos va a dar un indicador de calidad y que fue bien hecho y bien ejecutada la técnica, entre menos pacientes presenten infecciones. ¿Ya? Es decir, que esa persona tomó todos los resguardos para poder em, atender al paciente sin contaminarlo. ¿Ya? Dice que la técnica séptica es una estrategia importante eh, para prevenir infecciones asociadas a la atención de salud, las que son las famosas IAS, dentro de las cuales la higiene de manos continúa siendo la práctica indiscutible de mayor relevancia. El lavado clínico de manos, que es el lavado que nosotros utilizamos para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, sigue siendo la medida de más bajo costo y más efectiva, ya que toda la gente que trabaja en el área de la salud o cuidando personas, estamos, somos manos, podemos ser posibles manoportadores, es decir, a través de las manos poder transmitir los microorganismos de una u otra persona. ¿Ya? Los principios básicos de la asepsia que debemos conocer son los siguientes, y es que siempre debemos saber, ¿ya? ¿Qué es lo que está sucio? Saber qué es lo que está limpio para no poder contaminarlo. Saber qué es lo que está esterilizado, que no es lo mismo que limpio, ¿ya? Y mantener por separado estas tres condiciones, sobre todo siempre en nuestras áreas de trabajo. Incluso hasta para cambiar un pañal, siempre separar cuál es mi área limpia, mi área sucia, para no contaminar, ¿ya? Y qué otro principio básico es remediar la contaminación inmediatamente, ¿ya? Em, es decir, que si usted por algún motivo ya ocurrió alguna contaminación, remediarlo de la forma más rápida posible, ¿ya? Dice que las infecciones asociadas a la atención de salud, las famosas IAS, corresponden a todo proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud y que no se encontraba presente ni en incubación al momento de hospitalizarse. Ya, es decir, son todas, cuando a veces decimos, oh, fui, cierto, al centro de salud, supongamos que justo había un brote de algún microorganismo y usted había consultado, no sé por qué se había doblado el tobillo y quedó hospitalizada, pero resulta que en su sala había un brote de algún microorganismo y usted forma parte ahora de, eh, o está en sospecha, o se contagió de ese microorganismo, ¿ya? Pero con, ¿cierto? La consecuencia de que esa infección usted se la pegó, ¿cierto? Por recibir atención de salud, pero que no tenía ninguna de esas condiciones previamente. Dice que esta es una denominación más adecuada ya que incluye la atención ambulatoria y las infecciones que se detectan incluso después del alta, ¿ya? No solamente las personas que están hospitalizadas, a veces incluso uno va a controles y también, ¿cierto? Puede haber algún microorganismo y, ¿cierto? Puede ser colonizado y a los días después usted presentar una infección. Ya dice que los procedimientos que incluyen esta técnica séptica y que nos ayudan a prevenir todas estas infecciones asociadas a la atención de salud son los siguientes. La higiene de manos, ya sea quirúrgico o clínico. El uso de los guantes estériles, el uso de las mascarillas y gorros, el uso de un delantal puede ser estéril o de una pechera plástica, según cierto el procedimiento.
el uso del campo estéril, el uso de material estéril o con una desinfección de alto nivel, preparación de la piel previo a procedimientos invasivos, es decir, lavado de la piel, luego aseptizar, preparar la preparación de la piel, si hay que desvellar, si hay que pincelar con algún antiséptico, etcétera, antes de una cirugía. Ya el uso de antisépticos como el alcohol, la clorexidina, ya todos estos son procedimientos que están dentro de la técnica séptica que me van a ayudar a poder reducir, ¿cierto?, el riesgo de contraer alguna infección asociada a la atención de salud. Ya, ahora vamos a definir algunas de estos procedimientos que incluye la técnica aséptica. Ya, en lo que es salud, nos decía que nosotros manejamos dos tipos de lo que son los lavados de manos. En este caso tenemos un lavado clínico y un lavado quirúrgico. El quirúrgico en general se realiza más la gente que trabaja en pabellón y se utiliza en un doble lavado y con un jabón mucho más especial que comprende un antiséptico. em, Pero, cierto, lo utilizamos con mucho mayor rigurosidad porque va a estar dado para procedimientos que sean invasivos. Sin embargo, para cualquier otra atención de salud, utilizamos un lavado clínico que si bien no ocupa menor tiempo y se puede realizar con un jabón neutro, para la actividad que vamos a hacer va a reducir bastante los microorganismos, ¿ya? Dice entonces que el lavado de manos es la medida básica más importante y simple para reducir la transmisión de agentes infecciosos, es decir, de cualquier microorganismo. Produce una importante reducción en la aportación de microorganismos, es decir, que usted los transporte dentro de sus propias manos, y está demostrado que su práctica puede llevar a una reducción de la mortalidad y morbilidad de los pacientes. Es decir, tan solo con el hecho de lavarse las manos, ya en las atenciones, nosotros podemos contribuir incluso que esos pacientes o no adquieran otra enfermedad gratuitamente y disminuir a veces incluso hay casos tan graves de infecciones asociadas a la atención de salud que los pacientes fallecen, ¿ya? Em, entonces nos va a ayudar a la reducción de la mortalidad y morbilidad de los pacientes causadas por la transmisión de infecciones de un paciente a otro. Y acá tenemos lavado de manos, ya algunas recomendaciones que se deben hacer y dice que debe ser realizado por todos los miembros del equipo de salud como una práctica rutinaria. Uno ingresa a su trabajo, se lava las manos y después, cierta medida que va realizando distintas actividades, se las lava y después se retira de su trabajo y antes de retirarse se lava las manos, se cambia su uniforme y ahí se va para la casa. Ya, este se efectuará con agua y jabón cosmético o jabón neutro. El secado va a ser realizado con toalla desechable, toalla de papel absorbente y no con toalla de género, porque las toallas de género sabemos que acumulan muchos microorganismos. Imagínense en un hospital, nos secáramos todas las manos con la misma toalla. Ya, en la casa lo hacemos, ya, pero tenemos una toallita de mano que es solo para la mano y para los poquitos integrantes que son de la familia y la cambiamos a veces más de una o dos veces en el día. Además que no vamos a realizar un procedimiento ya sea invasivo como lo que es cierto o estar expuesto a distintos microorganismos como es en un centro hospitalario. ¿Ya? Dice que se debe realizar según las indicaciones de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en 5 momentos específicos, la higiene de manos, ¿ya?
y esta se debe realizar antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar alguna tarea séptica, es decir, donde necesite al máximo la disminución de los microorganismos, después del riesgo de exposición con ciertos líquidos corporales como fluidos como orina, deposiciones, inmediatamente lavado de manos, después de tener cierto contacto con el paciente e incluso con el entorno del paciente, sobre todo si es que el paciente está colonizado con microorganismos y tiene ciertas precauciones adicionales por contacto. Eso nos obliga, aunque usted toque la camilla, a lavarse inmediatamente las manos. Ahora aquí nos muestra esta ilustración una técnica de cómo ocurre este lavado clínico de manos. Y lo característico es que este tiene que ser realizado, ejecutado en un tiempo específico, que es de 60 a 40 minutos, y realizar cada uno de estos pasos, porque ahí me va a asegurar que realmente las manos queden limpias. De hecho, existía antes una técnica que uno se debe lavar, demorar en lavarse las manos, lo que mismo que se demora en cantar un cumpleaños feliz, ya todo eso me debiera yo demorar en lavarme las manos, ya da al menos un minuto, ya según las indicaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y esta técnica nos dice que primero nos debemos humedecer las manos y después aplicar la suficiente jabón en la palma para generar espuma. Ya, no a diferencia como nosotros estamos acostumbrados que primero nos ponemos el jabón y después el agua. Ya, para que genere harta espuma, un jabón, primero tenemos que humedecer las manos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Frotar estas palmas, ya, de las manos, una palma con otra. Después vamos a frotar, como nos dice en el paso 3, el dorso de una mano con la palma de la otra y viceversa. Lo que hago con una mano, lo hago con la otra. Después voy a dar vuelta a mis manos y voy a frotar palma con palma, pero con los dedos entrelazados. Después voy a frotar el dorso de los dedos, ya con la palma, ¿cierto? Sobre todo con el talón de la otra mano. Y luego una mano es para lavarme acá todo lo que es el dorso de los dedos y es los nudillos. Luego con una mano y después lo hago con otra. Después me voy con movimientos rotatorios a lavar los pulgares. Lavo el pulgar izquierdo con un movimiento rotatorio, lo atrapo con la otra mano y con movimientos rotatorios ya lo lavo y hago lo mismo con el derecho. Después de eso me corresponde al lavado de la punta de los dedos y de las uñas, que para eso extiendo la palma y junto todos los dedos y los froto de forma circular, ya en la palma de la mano. Y después realizo la siguiente mano. Y ahí hemos generado bastante espuma y hemos lavado todos los rincones de nuestra mano donde se genera, ¿cierto? Donde se almacenan la mayor cantidad de microorganismos. A veces sabemos, sobre todo, ¿cierto? Los niños, uno los manda a lavarse las manos, se mojan la mano y como que le entra agua aquí por el dorso y sería. Por eso, ¿cierto? Esta técnica está diseñada porque entre medio de los dedos es donde más microorganismos podemos encontrar, ya en los pliegues, en las uñas, entonces nos obliga a limpiar minuciosamente cada uno de estos rincones. Una vez que hemos repasado por todos estos rincones, nos vamos al enjuagado, que siempre se enjuaga desde la punta de los dedos hacia abajo y con agua corriente sin, cierto, tocar ninguna parte del lavamano, y luego de eso nos secamos con toalla de papel, ya también desde las puntas de los dedos hacia abajo sin devolverse y, cierto, con toalla de papel desechable. La desechamos inmediatamente. Y dependiendo de la llave que tengamos, yo creo que lo han visto en video, ¿cierto? A veces la podemos cerrar con el codo
o con una toalla de papel. La idea es que usted no vuelva a tocar la llave después de haberse lavado las manos. Y ahí sus manos se encuentren limpias y seguras para realizar cualquier tipo de atención. ¿Ya? Así que ahora lo pueden aplicar en su vida diaria, ¿cierto? Siempre darse el tiempo de poder hacer su lavado clínico de manos. Y ya nos queda este poquitito, nos quedan 20 minutos de clase, 2 diapositivas. Y con esto, hasta acá tienen que estudiar, con esto finaliza el curso, ¿cierto? De lo que es eh, úlceras, ostomías y cuidados del pie diabético. ¿Ya? La úlcera, perdón, el uso de las barreras de protección también es importante saber el manejo, ¿ya? Ya que su buena utilización nos puede prevenir de contagio de muchos microorganismos. Hoy en día contamos muchas barreras de protección personal, que en salud lo llamamos los EPP, y que a raíz de lo que fue la pandemia que nos azotó, muchos aprendimos, ¿cierto?, cómo utilizar una mascarilla, el escudo facial o las antiparras o los guantes, que a lo mejor antes no era necesario utilizar un escudo para atender a algún usuario. Ya desde ahí, ¿cierto? Sabemos un poquito qué nos puede ayudar y contra qué microorganismos. Dice que a fin de minimizar el riesgo de infecciones cruzadas y contaminación exógena durante los procedimientos de atención de pacientes, se utilizan mecanismos de barrera que impide el traspaso de microorganismos desde los reservorios, es decir, desde las personas que contienen los, los microorganismos hasta su huésped, perdón, susceptible, quien va a ser quien se puede infectar. ¿Ya? Estas barreras de protección pueden o no ser estéril. Existen muchos elementos de protección, perdón, y van a depender exclusivamente su uso de lo que es el microorganismo o sino del procedimiento que vamos a realizar. Por eso nos dice que algunos pueden ser estériles y otros no. Ya tenemos las mascarillas, que acá nos muestra la que nosotros más conocemos, es esta mascarilla quirúrgica que dura alrededor de 4 horas y hay que hacer su recambio, o si no, cierto, si usted la estornuda. Esto nos sirve para la prevención por microorganismos que se transmitan por gotitas, ¿ya? Cambio acá tenemos un respirador de alta eficiencia que me sirve para partículas mucho más pequeñas o también como la KN95, y esta nos sirve para las patologías que se transmiten a través de la aeroproyección, es decir, de gotitas que salpiquen hasta más de 1 metro, ¿ya? Y que queden suspendidas en el aire. Por eso se transmite a través, cierto, vía respiratoria o aérea. Acá tenemos bata, que podemos encontrar estas que son como de este material, cual a veces nos venden unas bolsitas. Ya estas nos sirven más para las cirugías, pero existen otras batas, unas pecheras que son desechables. Ya esta es una bata estéril, la otra viene una bata limpia solamente que nos sirve, por ejemplo, para bañar a un paciente, para mudarlo. Siempre utilizar sus elementos de protección personal, que sería como mínimo, ¿cierto? Una bata que proteja su ropa y unos guantes de procedimiento. Tenemos estos guantes de procedimiento que son los que vienen en caja, ya que son ambidiestros. En cambio, tenemos los guantes estériles para cualquier procedimiento, como alguna curación, la inserción de una sonda. Se utiliza el guante de procedimiento que viene en un paquete y que existen distintas tallas igual. Ya tenemos las antiparras y los escudos faciales que nos protegen ante el riesgo de salpicaduras. Las cofias para proteger el cabello o gorritos clínicos. Aquí tenemos un cubre calzado, ya, sobre todo la gente que trabaja en pabellón, se tiene que poner, cierto, esta bata, el cubre calzado, la cofia o los gorritos clínicos y guantes.
y si tenía algún microorganismo, le sumamos alguna mascarilla. Es decir, utilizan la mayor cantidad de los EPP. Ya también es muy importante saber separar el área limpia del área sucia, ¿ya? Estas áreas clínicas es muy importante para evitar, ¿cierto? También las contaminaciones. El área limpia la vamos a identificar, ¿cierto? Al igual que la sucia, ya por estas respectivas señales éticas, ¿ya? Y en el área limpia siempre vamos a preparar los medicamentos, preparar cierto el material para procedimientos invasivos, el almacenamiento de material limpio y estéril. En cambio, en el área sucia, en esta, ¿cierto? Se van a almacenar de forma transitoria hasta su retiro final todo material, insumo o productos que sean derivados de la atención de pacientes. Ya, por ejemplo, no sé, hice una curación, preparé todo mi material en el área limpia en la estación, ¿cierto? Y después lo dejo el material utilizado, le puedo hacer una leve descontaminación con agua y dejarlo en el área sucia hasta que llegue la hora de llevarlo a cierta esterilización donde lo van a lavar y lo van a meter a esterilizar, ¿ya? Ahí sería mi área sucia. Ahora, cierto, me acuerdo que cuando hicimos el curso de curaciones básicas, igual revisamos los conceptos de asepsia y de antisepsia. Ya siempre es bueno recalcar que no son lo mismo, pero ambos tienen un objetivo en común, ya que es la disminución de los microorganismos. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Los productos que utilizamos, las superficies en que cierto lo aplicamos, ¿ya? Dice que son sustancias que ayudan a combatir, en este caso los antisépticos, son sustancias que ayudan a combatir y a prevenir los padecimientos infecciosos, inhibiendo el crecimiento y la reproducción, ya sea de bacterias, hongos y virus, que cierto que los ocasionan. Se aplican principalmente sobre la piel para atender cierto heridas, quemaduras, picaduras, ya. Y existen algunos antisépticos que también se pueden utilizar tanto en boca, en garganta o en las fosas nasales, ¿ya? Entonces, los antisépticos son soluciones tópicas que podemos aplicar encima de la piel, ¿ya? Para prevenir alguna infección, ¿ya? Y de ahí deriva el término antisepsia y la sepsia es muy parecido, pero esta, cierto, se utiliza la destrucción de los microorganismos sobre los objetos ya inanimados, como por ejemplo una tijera, ya un aparato de presión o sobre las superficies, algún mesón, el velador del paciente, etc. ¿Ya? En cambio, ¿cierto? La antisepsia es la remoción o destrucción de los microorganismos sobre los seres vivos. ¿Ya? Ambas tratan de eliminar la contaminación por microorganismos patógenos, es decir, microorganismos que a la larga nos pudiesen provocar algún tipo de infección. Ya esa es la utilidad que le damos tanto a la sepsia como a la antisepsia. Recuerden que a veces si encontramos microorganismos en las superficies y nosotros no nos lavamos las manos, lógicamente nos llevamos esos microorganismos, ¿cierto? Y supongamos que usted tenía una lesión en la piel, justo se infectó. Ya, así que siempre es bueno tanto hacer la remoción y destrucción de los microorganismos en superficies, utensilios, como en la piel. Todo va a depender del contexto, ya en el cual, cierto, el procedimiento que hagamos igual cuando necesitemos desinfectar la piel, necesitemos que esté aséptica, ¿ya?
¿Qué agentes utilizamos en lo que es la antisepsia? Utilizamos estos tópicos, estos preparados que son los antisépticos. Ya también podemos utilizar algunos detergentes y algunos jabones, sobre todo para lavado clínico de manos. Ya, en cambio, en la asepsia vamos a utilizar desinfectantes, ya que podemos usar como el cloro, el amonio cuaternario, y si no, la esterilización, sobre todo del material quirúrgico que nosotros utilicemos. Ya en ahora, ¿qué ejemplos tenemos de asepsia y de antisepsia? Como yo les decía, aquí nos muestra un bisturí, una tijera, que es material quirúrgico y que este, cierto, se realiza una desinfección y además una esterilización, ¿ya? También se pueden desinfectar los mesones, el piso, cuando hay derrame de sangre, de orina de pacientes. Todo tiene que utilizarse la asepsia, todos los productos desinfectantes y de esterilización. En cambio, la antisepsia podemos utilizar, ¿cierto? Estos tópicos antisépticos, por eso cuando nos toman un examen de sangre nos pincelan la piel con alcohol al 70%. También podemos ocupar el lavado de mano, ¿ya? Porque está dentro de la técnica aséptica. La preparación del sitio operatorio, preparación de la piel antes de realizar la incisión, etcétera. Ya, entonces recordar las diferencias entre lo que es la sepsia y la antisepsia y saber, cierto, que este término lo utilizamos bastante, ya que tenemos que relacionarlo con todo lo que es la técnica aséptica, que van a ser todas las medidas, todos los procedimientos que usted va a utilizar para disminuir la contaminación microbiana en lo que son los pacientes y los equipos médicos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta aquí llega la clase, llega la prueba y llega el módulo. Hoy día hacemos cierre de todo, finalizamos todo, finalizamos la clase, ya les doy cierto las felicitaciones por participar del curso y cierto, sobre todo por la asistencia y el compromiso que tienen ustedes de rendir sus evaluaciones cuando corresponde, ¿ya? Solo avisarles, ¿cierto?, que ya va a estar disponible la prueba a las 9:30, se activa, se las dejé cronometradas y va a estar lista para que usted a las 9:30, si quiere, la empiece a dar. Si quiere, espera un poco más, porque alrededor de unas 2 a 3 horas, ¿cierto? También, si es que necesita la clase grabada, ya para un poco más a la noche está disponible. Si no es cierto, tiene el material de estudio si necesita repasarlo, ¿ya? Recuerden que tienen hasta mañana para dar la prueba. Voy a pasar la asistencia porque nos quedan 10 minutitos y me pueden... Profe, buenas noches. ¿Y mañana hasta qué hora estaría la prueba? Se ¿A las las 10? dejé ya en general siempre hasta las 9:30 porque son 24 horas, pero yo hoy Ya. día se las dejé hasta las 11 de la noche, ¿ya? Ya, ok. No, es que yo lo hago mañana, que vengo más temprano, como quien se dice. Sí, cuando usted, recuerden que es cuando ustedes les acomode, ¿ya? La idea es Ok. que sigan usando su técnica que les ha dado resultado en sacarse buenas notas, ¿ya? Vamos a pasar la lista y quedamos libres. Joana Alarcón, Oh. Edith Altamirano, Presente, profesora. buenas noches. Buenas noches. Eh, Ana Arambulo, ahí me estaba preguntando. Jenny Mara Bendaño, Presente, profe. buenas noches. Vale. Janet Berríos, Andrea Cerezada, Presente, profe. buenas noches. Erika Esquivel, Buenas noches. Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Se notan cansadas, chicas. Sí, mucho.
Ya, pero cierto está la posibilidad de dar la prueba mañana en ese caso. Ya, por eso se las dejé igual con 2 horitas más, porque se entiende, además que ya estamos como terminando, así que también se acumula el cansancio de varios meses de estudio. ¿Ya? Ángela Torres, Presente, profesora. buenas noches. Buenas noches, que descanse. Igual, María Fernanda López, Presente, profesora. buenas Muchas gracias. noches. Abigail Marca, Buenas noches, presente. buenas noches. Marisol Olivares, Buenas noches, muchas gracias, profe, por las clases. buenas noches y espero que les vaya muy bien a todas, porque ya les queda nada para terminar. Gracias. Ya, María Osorio, Presente, profesora, buenas noches y muchas gracias también. Muy bonita su clase. muy interesantes los temas, Interesantes. ¿cierto? Sí, aprendimos mucho, profesora, con usted. Qué bueno. Y que se interesen por estos cuidados, sobre todo a veces uno, sobre todo con los cuidados del pie diabético, uno puede evitar a veces incluso heridas bastante complejas, ¿ya? Así que si tienen Nos va a pacientitos, servir para nosotros mismas también. además, ya las que tenemos a veces enfermedades como diabetes, ya, cuidado, autocuidado, por eso nos dice ahí que lo apliquemos también, ¿ya? Sandra Reyes. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ana María Rodríguez. Presente, profesora, y muchas gracias. Muchas Buenas gracias por todo. noches. Que agradecen, chicas, ustedes por la asistencia. Delia Rojas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Jessica Vergara y Verónica Yáñez. ¿Se nos quedó alguien por ahí? No. Ya, y tenemos ahí Catherine Rojas. Ella parece con otro nombre. Era Delia. Ya, chicas, un gusto, descansen, estudien, repasen un poquitito y cuando se sientan, cierto, ahí en toda la comodidad, ya pueden rendir su prueba. Éxito y les queda nada, cierto, para su proceso de cierre de curso. ¿Ya? Así que un gusto y que les vaya excelente. Ahí nos dejaron Gracias, un profesora. mensaje. Igual para usted, descanso, un gusto haber trabajado con usted estos meses, estos días. Igual, y vayan a descansar también, que se lo merecen. Así que buenas noches.